Alejandro Castillo era, en esencia, un arquitecto de la justicia, un hombre que construyó su vida sobre el fundamento inquebrantable de la ley. Originario de las polvorientas calles de Iztapalapa, escaló los peldaños del sistema judicial mexicano con una determinación feroz, creyendo que la toga de abogado era una armadura contra la oscuridad que permeaba su ciudad. No veía la ley como un conjunto de reglas frías, sino como un organismo vivo, la única fuerza capaz de equilibrar la balanza entre el poder y la vulnerabilidad. Su historia, la de un hombre que se alzó por la fe en la justicia, es un eco doloroso que resuena en muchas realidades. Si tú que me escuchas ahora compartes esta angustia, esta búsqueda de un mundo más justo, te pido que te suscribas al canal para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y comentes desde dónde estás hablando. Tu voz nos ayuda a continuar. Su despacho, en el corazón palpitante del lujoso barrio de Polanco, era un santuario de cristal y acero, un testamento de su éxito. Las paredes estaban adornadas no con arte extravagante, sino con reconocimientos por sus incansables casos pro bono. Alejandro era un hombre susurrado con reverencia en los pasillos de los tribunales, un adversario metódico y un defensor apasionado de los desfavorecidos. Para él, cada caso era más que una disputa legal, era una batalla moral. Pasaba noches en vela, sumergido en pilas de documentos, buscando la brecha, la verdad oculta que liberaría a un inocente o condenaría a un culpable. Su fe en el sistema era casi religiosa, una convicción de que, a pesar de la corrupción endémica, la estructura de la ley, si se manejaba con integridad, prevalecería sobre la podredumbre que corroía a la sociedad por dentro, garantizando que el orden venciera al caos. El verdadero cimiento de su mundo, sin embargo, no estaba en los códigos penales o en la Constitución, sino en la sonrisa de su esposa, Sofía. Ella era una periodista de investigación, poseedora de un coraje que rozaba la imprudencia y de unos ojos que veían a través de las mentiras mejor elaboradas. Donde Alejandro era calculado y metódico, Sofía era impetuosa y movida por una pasión visceral por la verdad. Su apartamento, bañado por una luz cálida y vibrante, era un refugio del mundo gris que ambos combatían. Era allí donde las discusiones sobre la corrupción política se mezclaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de sus risas. Sofía era su norte, el recordatorio constante de por qué su lucha importaba, la personificación de la inocencia y la justicia que él juró proteger con su vida y su carrera. La sombra que se cernía sobre ellos comenzó como un murmullo, una investigación peligrosa que Sofía llevaba a cabo con una obstinación implacable. Estaba desentrañando un esquema monumental de desvío de fondos públicos, una red compleja que conectaba al sádico cartel Los Cuervos con figuras prominentes de la política, incluido el carismático senador Javier Montenegro. Alejandro, con su conocimiento jurídico, la ayudaba a organizar las pruebas, a transformar el material en bruto en una acusación irrefutable. Él sentía el peligro que emanaba de aquel trabajo, una frialdad que ni el calor de su amor lograba disipar. La alertaba, le pedía cautela, pero conocía el fuego que la consumía. Para Sofía, retroceder no era una opción. Exponer a aquellos hombres era más que un reportaje, era un deber moral para con las víctimas silenciosas del sistema. La última noche que pasaron juntos fue dolorosamente normal, una pintura de domesticidad que se fijaría en su memoria como una herida abierta. Cenaron en el pequeño balcón del apartamento, con las luces de la Ciudad de México parpadeando abajo como un mar de estrellas caídas. Sofía estaba agotada, pero sus ojos brillaban con la proximidad de la victoria. Había conseguido la pieza final del rompecabezas, un testimonio que vinculaba directamente al senador Montenegro con el cartel. Alejandro sostuvo su mano,
sintiendo la mezcla de orgullo y un miedo profundo que le helaba los huesos. Le hizo prometer que tendría cuidado, una promesa que ambos sabían que era frágil en el mundo en que vivían. Aquel momento de paz, de amor tranquilo, fue la calma antes de la tormenta que ahogaría su mundo para siempre. La llamada telefónica llegó en la madrugada siguiente, un sonido estridente que rasgó el silencio y el futuro de Alejandro. La voz al otro lado de la línea era fría, burocrática, hablando de un accidente de coche, de frenos que fallaron. Pero Alejandro lo supo. Corrió al lugar, encontrando solo restos retorcidos y el brillo siniestro de las luces de la ambulancia. El mundo que antes era vibrante y lleno de color, ahora se había convertido en un paisaje desaturado y frío. En la morgue, bajo la luz fluorescente que parecía absorber toda la vida del ambiente, vio el cuerpo de Sofía. En ese instante, el brillante abogado murió. Y algo mucho más oscuro comenzó a despertar en su lugar, una entidad forjada en el dolor y en la certeza de que aquello no había sido un accidente, sino una ejecución cruel y cobarde. Movido por una furia helada, Alejandro canalizó su dolor hacia la única arena que conocía, el tribunal. Poseía copias de todas las pruebas de Sofía, un dossier detallado que era una bomba de tiempo apuntando al corazón de la élite corrupta de la ciudad. Se presentó en el caso no como un viudo en duelo, sino como un fiscal implacable, creyendo que la fuerza de la evidencia sería innegable. Sin embargo, a cada paso sentía cómo el sistema se cerraba en su contra. Las pruebas comenzaron a desaparecer misteriosamente de los archivos de la policía. El testigo principal de Sofía fue encontrado muerto en su casa, un suicidio simulado. El poder de sus enemigos era un cáncer invisible, con metástasis en cada institución que él un día veneró, y se estaba asfixiando en la podredumbre. El golpe final llegó el día del juicio. El juez, un hombre cuya carrera se había construido con el dinero sucio del cartel, apenas miró las evidencias restantes. Con una sonrisa sutil y un tono de desdén, archivó el caso citando «falta de pruebas concluyentes». En ese momento, dentro del frío salón de mármol que debía ser un templo de la justicia, Alejandro Castillo se hizo pedazos. La fe que lo había sostenido toda su vida se convirtió en cenizas. Miró a los abogados del cartel, la arrogancia en sus rostros, y comprendió. La ley no era un escudo para los inocentes, era un arma para los poderosos, y si el sistema no podía traer justicia, él mismo se convertiría en la sentencia. En aquel silencio ensordecedor del tribunal, el justiciero nació. Alejandro abandonó el tribunal no como un hombre derrotado, sino como un fantasma despojado de su propia piel. Caminó sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, un autómata en medio del caótico flujo de vida y sonido que ahora parecía una burla cruel. Los rascacielos que antes simbolizaban sus aspiraciones, ahora lo asfixiaban, proyectando sombras largas y frías que reflejaban el vacío en su alma. El dolor inicial, agudo y punzante, se había solidificado en algo más denso y peligroso, una rabia glacial, una claridad terrible. Observaba a la gente a su alrededor, viviendo sus vidas, ajenas al monstruo de la corrupción que anidaba bajo la superficie de la ciudad, y se dio cuenta de que la justicia no era ciega, era comprada, y él ya no tenía monedas para pagar por ella. El regreso al apartamento fue una tortura autoimpuesta. El espacio, antes un santuario de amor y complicidad, ahora era un mausoleo frío, cada objeto un eco doloroso de lo que había perdido. El leve aroma del perfume de Sofía todavía flotaba en el aire de la habitación, una presencia fantasmagórica que lo apuñalaba con cada respiración. Se detuvo frente a la pared donde ella mantenía su tablero de investigación, un collage de fotos, recortes de periódicos y notas conectadas por hilos rojos. Era un mapa de la podredumbre que la
había consumido. Trazó las líneas con los dedos, sintiendo la textura del papel, el último vestigio físico de su cruzada. Aquel apartamento ya no era un hogar, era la escena de un crimen. Y el crimen no había sido solo el asesinato de ella, sino el asesinato de la propia esperanza. Fue en el fondo de un armario, escondido bajo una pila de libros antiguos, donde encontró el verdadero legado de Sofía. No las copias que llevó al tribunal, sino sus diarios de investigación, cuadernos repletos de su caligrafía apresurada, detallando encuentros secretos, sobornos, amenazas y las conexiones más profundas y oscuras entre el cartel Los Cuervos y el senador Montenegro. Eran anotaciones crudas, llenas de sus frustraciones, miedos y sobre todo su determinación inquebrantable. Allí estaba la verdad desnuda, sin los filtros del proceso legal. Era un testamento de su valentía y una acusación directa. Sofía no solo estaba recopilando hechos, estaba mapeando la anatomía del mal y le había dejado a P.C. el bisturí para diseccionarlo. Allí, en aquel silencio sepulcral, con los diarios abiertos en sus manos, Alejandro tomó su decisión. La justicia que buscaba no se encontraría en un tribunal, no sería concedida por un juez corrupto. La justicia de Sofía, la verdad por la que dio su vida, sería conquistada en el mismo callejón oscuro donde la moralidad había sido abandonada por sus enemigos. Ya no suplicaría por un veredicto. Él sería el veredicto. En ese momento hizo un juramento sobre la país, memoria de su esposa. Se convertiría en el depredador que cazaría a los monstruos que se escondían a plena luz del día. Su vida, a partir de ese instante, tendría un único y terrible propósito: desmantelar esa red, pieza por pieza, nombre por nombre, hasta que la deuda de sangre fuera pagada en su totalidad. La transformación fue metódica, una demolición controlada de su antigua identidad. En menos de una semana, Alejandro Castillo dejó de existir. Liquidó sus cuentas bancarias, convirtió su patrimonio en dinero en efectivo y metales preciosos y sistemáticamente borró su huella digital. Vendió su despacho y su apartamento a través de apoderados, convirtiéndose en un fantasma en el sistema que un día dominó. Con los recursos adquirió una nueva identidad, un nuevo rostro para el mundo. Se mudó a las sombras de Iztapalapa, el barrio que lo vio nacer, usando su conocimiento del terreno para disolverse en la multitud. Ya no era un abogado, se estaba convirtiendo en un arma, forjándose a sí mismo con la precisión de un jurista y la frialdad de un ejecutor, preparándose para la guerra que estaba por venir. Las primeras semanas de Alejandro en las sombras de Iztapalapa fueron una fiebre de planificación y renacimiento. Montó su base de operaciones en un almacén abandonado, un esqueleto de hormigón y óxido que apestaba a moho y desesperación, un reflejo perfecto de su estado interior. Las paredes, antes desnudas, fueron cubiertas con los mapas de Sofía, organigramas de la corrupción, fotos de los objetivos y cronogramas de sus rutinas. Pasaba días y noches frente a monitores, sumergido en el flujo de datos de cámaras de seguridad hackeadas y rastreadores GPS. El abogado metódico no había muerto, solo había cambiado de vocación. Su mente, antes utilizada para construir argumentos legales, ahora se dedicaba a arquitectar la deconstrucción de vidas, transformando la ley de la probabilidad y del error humano en su nueva y terrible jurisprudencia. Su primer objetivo no fue un pez gordo, sino un engranaje vital en la máquina de impunidad. El jefe de custodia de pruebas del departamento de policía, un hombre llamado Capitán Díaz, que convenientemente perdió el archivo de Sofía. Durante un mes, Alejandro lo estudió con una obsesión monástica. Aprendió la rutina de Díaz, sus paradas para tomar café, la amante que visitaba los jueves,
su deuda de juego con prestamistas peligrosos, se infiltró en su vida como un virus invisible y letal. Cada detalle que descubría sobre la mediocridad corrupta de aquel hombre alimentaba su furia fría. Díaz no era un monstruo ideológico. Era solo un funcionario mezquino que había vendido la justicia por unos miles de pesos, y por eso su precio sería pagado con la vida. La noche de la ejecución fue fría y húmeda. Alejandro esperó a Díaz en el estacionamiento de su edificio, el corazón martilleando contra sus costillas, un ritmo salvaje que no reconocía. Cuando el capitán apareció, la vacilación lo paralizó por un segundo. La imagen de Sofía se mezcló con el rostro asustado de su víctima. Matar no era una abstracción, era un acto sucio, íntimo e irrevocable. Pero el recuerdo de la sonrisa del juez en el tribunal lo impulsó. Sometió a Díaz. El miedo en los ojos del hombre era un espejo de su propia humanidad perdida. El acto en sí fue rápido, torpe, brutal. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, llenado solo por el peso de lo que había hecho. La línea había sido cruzada. Antes de desaparecer en la noche, Alejandro ejecutó la primera parte de su ritual. Sobre el pecho sin vida del capitán Díaz, dejó una copia perfecta del dossier de Sofía, el mismo que el capitán juró haber perdido. Era su firma, su declaración de guerra. No era solo un asesino, era un mensajero de la verdad robada. Quería que supieran exactamente por qué estaban muriendo. Quería que el mundo viera la podredumbre que estaba extirpando. Aquel acto simbólico era crucial, transformando un asesinato en una sentencia. Estaba reescribiendo el final de la historia de Sofía, usando la sangre de sus enemigos como tinta, asegurando que la verdad, por más brutal que fuera, finalmente saliera a la luz. La muerte del capitán Díaz explotó en los medios. Inicialmente tratada como un ajuste de cuentas del cartel, la presencia del dossier cambió la narrativa. Un bloguero independiente, que había recibido una copia anónima del archivo, publicó la historia completa, y la ciudad comenzó a susurrar. Nació la leyenda del justiciero. Alejandro, escondido en su refugio, observaba las noticias con una mezcla de repulsión y satisfacción sombría. No sentía alegría, solo el vacío gélido de la venganza. Aquel era solo el primer nombre en su lista, el primer verso de una épica de retribución que estaba destinado a escribir. El hombre que había sido estaba muerto y enterrado, y en su lugar, una sombra con un propósito implacable ahora se movía por la ciudad. La tarea de cazar a esta nueva sombra recayó sobre la detective Isabela Vega. Inteligente, terca y una de las pocas incorruptibles en una fuerza policial infestada por la corrupción, inmediatamente descartó la teoría del cartel. La ejecución era demasiado precisa, el mensaje demasiado claro. Esto no era sobre territorio o drogas, era sobre información. Vega sintió una extraña conexión con el asesino, un respeto reacio por su metodología. Se sumergió en los archivos antiguos, desenterró el caso archivado de Sofía Castillo y de su esposo, el brillante abogado Alejandro, que había desaparecido sin dejar rastro. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, formando el perfil de un hombre quebrado por el sistema que ella misma luchaba por reparar todos los días. Mientras Vega armaba su rompecabezas, Alejandro se enfocaba en su próximo objetivo, el juez, que se había reído de su dolor. Esta vez, la operación fue más sofisticada. Usó sus habilidades para rastrear las transacciones financieras ilícitas del juez, compilando un nuevo dossier sobre su vasta fortuna escondida en paraísos fiscales. Días antes de actuar, filtró anónimamente toda la información a la prensa internacional. La reputación del juez fue destruida incluso antes de que su vida terminara. Alejandro quería despojarlo de todo lo que valoraba, su estatus, su honor fabricado, antes de quitarle el aliento.
La venganza, había aprendido, era un plato que debía servirse en etapas, cada una más amarga que la anterior. La muerte del juez fue una obra de arte macabra. Fue encontrado en su lujoso despacho, vestido con su toga, sentado en su silla de cuero. En sus manos, Alejandro había colocado una antigua balanza de bronce, con uno de los platillos pesadamente inclinado hacia abajo por un fajo de dólares ensangrentados. La simbología era inconfundible y resonó en toda la nación. El justiciero no era un vigilante brutal, era un poeta del castigo, y la ciudad, hambrienta de justicia, comenzó a devorar su narrativa. La élite corrupta entró en pánico, mientras que los ciudadanos comunes celebraban en las calles. Alejandro se había convertido en un catalizador, una fuerza de la naturaleza que exponía la hipocresía del poder. Para la detective Vega, la balanza desequilibrada fue la confirmación final. La teatralidad, la precisión jurídica, la conexión directa con el caso de Sofía Castillo. Sabía, con una certeza incómoda, quién era su objetivo. Perseguir a Alejandro no era como cazar a un criminal común, era como perseguir a un fantasma de su propia frustración, a un hombre que hacía el trabajo sucio que el sistema le impedía hacer. Sentía la presión de sus superiores, muchos de los cuales estaban secretamente aterrorizados de ser los siguientes en la lista del justiciero. Vega se encontraba en una posición imposible, obligada por ley a arrestar al único hombre que estaba efectivamente limpiando la ciudad. La figura del justiciero se convirtió en un fenómeno. Grafitis con el símbolo de la balanza desequilibrada comenzaron a aparecer en los muros de los barrios más pobres. Era un santo popular para los desposeídos, un ángel vengador para aquellos que el sistema había olvidado. Alejandro observaba este culto creciente desde su guarida sombría, sintiendo una profunda incomodidad. Nunca quiso ser un héroe. Su camino era de condenación personal, un viaje solitario al infierno. La esperanza que veía en los ojos de la gente en los reportajes de televisión era una carga más pesada que cualquiera de sus crímenes, un recordatorio del idealismo que había perdido para siempre, ahora reflejado de vuelta hacia él de forma distorsionada. Es una carga pesada ver la esperanza en los ojos de quienes no tienen nada más, de quienes ven en tus actos desesperados un faro. Esta lucha contra la injusticia, esta sed de un mundo donde la balanza no se incline siempre hacia el lado del más fuerte, es algo que consume el alma. Si historias como esta, que exponen esta batalla visceral, son importantes para ti, tu suscripción al canal nos da la fuerza y el alcance para continuar trayendo estos relatos a la luz. Cada voz que se une a la nuestra es un paso más lejos del silencio que permite que los monstruos prosperen. Tu ayuda es fundamental para que este mensaje no se pierda. Incapaz de soportar el peso de su nueva identidad solo, Alejandro buscó el único fragmento de su pasado en el que todavía confiaba: el Padre Mateo. Lo encontró en la pequeña parroquia de su infancia, un oasis de silencio en medio del caos de Iztapalapa. Bajo la mirada triste de un crucifijo de madera, Alejandro confesó no los asesinatos, sino la pérdida de su alma. No buscaba la absolución, pues sabía que sus pecados estaban más allá del perdón. Buscaba un testigo, alguien que pudiera recordar al hombre que había sido, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, un último vínculo con su humanidad. El padre Mateo escuchó con una tristeza infinita en sus ojos cansados. No ofreció condena ni consuelo fácil. En cambio, cuestionó. Habló de Sofía, de su fe en la verdad y en la luz, y le preguntó a Alejandro si la oscuridad que él empuñaba realmente honraba su memoria. ¿Estás cazando monstruos, hijo mío? Pero ten cuidado de no convertirte en uno de ellos en el proceso. ¿Qué justicia habrá en el mundo si, para alcanzarla, destruimos la bondad que queda dentro de nosotros? Las palabras del padre eran como piedras, hundiéndose lentamente en el pozo de rabia y dolor que se había convertido en el corazón de Alejandro.
El tormento de Alejandro se intensificó cuando vio a Elena, la hermana menor de Sofía, en un noticiero nacional. Ahora una joven estudiante de periodismo hablaba con la misma pasión ardiente que su hermana, pero sus palabras eran una condena. Denunciaba al justiciero, llamándolo un asesino que se escondía detrás de una falsa causa, argumentando que la violencia solo generaba más violencia y que sus métodos eran una profanación de la verdadera justicia. Ver el sufrimiento y la convicción en el rostro de Elena, tan parecido al de Sofía, fue como un golpe físico para Alejandro. Estaba protegiendo su identidad de ella para ahorrarle sufrimiento, pero sus acciones la estaban hiriendo de una forma que no había previsto. Las noches se convirtieron en un campo de batalla para su mente. Los sueños con Sofía, antes un refugio de calor y felicidad, ahora eran pesadillas febriles. La veía en sus sueños, pero su rostro estaba siempre en desaprobación, sus ojos llenos de tristeza. A veces revivía la noche de su muerte, pero en sus sueños era él quien sostenía el arma. Se despertaba sudando frío, el grito atascado en la garganta. La pregunta del padre Mateo y la condena de Elena resonaban en su cabeza. Se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que Sofía despreciaría. La venganza lo estaba vaciando, dejando atrás solo el cascarón de un hombre movido por un odio que no disminuía. A pesar de su turbulencia interna, la misión continuaba. El siguiente objetivo era un empresario llamado Marco Ribeiro, el principal lavador de dinero del cartel, un hombre que transformaba la sangre de las calles en propiedades de lujo y acciones en la bolsa. Derribarlo requirió más que fuerza bruta. Exigió la astucia del abogado que Alejandro solía ser. Se infiltró en el sistema de seguridad de la empresa de Ribeiro, plantando pruebas falsas que lo incriminaban ante sus propios jefes del cartel. Enfrentó a sus enemigos entre sí, creando un caos calculado. La caída de Ribeiro sería de adentro hacia afuera, una implosión de su propia codicia y paranoia, orquestada por las manos invisibles de Alejandro. La ejecución de Ribeiro fue casi un anticlímax. Después de ser traicionado por el cartel, el empresario fue abandonado a su suerte por sus antiguos aliados. Alejandro simplemente lo encontró, un hombre quebrado y abandonado en uno de sus almacenes. No hubo lucha, solo la mirada vacía de un hombre que ya lo había perdido todo. Alejandro sintió un cansancio profundo, una náusea con la carnicería. Satisfacción de antes se había ido, reemplazada por un vacío gris. Cada muerte lo alejaba más de Sofía, más del hombre que ella amó. Estaba ganando la guerra, pero con cada victoria sentía que perdía un pedazo más grande de sí mismo y temía que pronto no quedara nada por salvar. Al otro lado de la ciudad, en los palacios del poder y del crimen, la reacción era diferente. El senador Javier Montenegro estaba aterrorizado, el justiciero estaba ascendiendo en la cadena alimenticia y el senador sabía que su conexión con el cartel lo convertía en un objetivo principal. Usó su influencia para exigir la captura del vigilante. En contraste, Ricardo el Halcón Morales, el líder del cartel Los Cuervos, estaba más irritado que asustado. Veía al justiciero no como una amenaza existencial, sino como un insulto a su autoridad, un perro rabioso que necesitaba ser sacrificado. Movilizó a sus sicarios no solo para proteger a los objetivos restantes, sino para cazar activamente al cazador. La cacería de Isabela Vega finalmente dio frutos. Un error mínimo de Alejandro, un reflejo de señal de uno de sus dispositivos durante la infiltración en los servidores de Ribeiro, dejó un rastro digital infinitesimal. Para cualquier otro policía sería invisible, pero para Vega era un hilo de Ariadna. Lo siguió con una tenacidad implacable, y el rastro la llevó peligrosamente cerca del escondite de Alejandro en Iztapalapa. El cerco se estaba cerrando. Alejandro, siempre monitoreando las
Comunicaciones de la policía sabía que ella se estaba acercando. Estaba atrapado entre la ley representada por Vega y el caos personificado por el halcón. El enfrentamiento era inevitable. Vega, actuando sola y en contra del protocolo, acorraló a Alejandro. No en su guarida, sino en terreno neutral. La antigua biblioteca en el centro de la ciudad, un lugar de silencio y conocimiento. Sin armas desenfundadas, se acercó a él entre las estanterías de libros polvorientos. Lo llamó por su nombre, Alejandro. El sonido de su verdadero nombre, pronunciado en voz alta por otra persona, lo golpeó como una descarga eléctrica. Por un instante, el justiciero desapareció, y el abogado perdido se vio expuesto bajo las tenues luces de la biblioteca. No corrió, la enfrentó, y en la mirada de ella no vio solo a una policía, sino a un alma igualmente cansada de la misma guerra. Su conversación fue un duelo de convicciones, susurrado entre las estanterías de historias olvidadas. Sé lo que te... Lo quitaron, dijo Vega, su voz firme pero con un toque de empatía. Pero lo que estás haciendo no es justicia, es un abismo, y te está devolviendo la mirada. Alejandro respondió con una voz ronca, sin vida. La justicia es un lujo para aquellos a quienes el sistema protege, detective. Para el resto de nosotros solo queda la retribución. Eran reflejos el uno del otro en un espejo roto, ambos luchando contra el mismo mal, pero divididos por la delgada línea de la ley. Ella le advirtió que no podría seguir ignorando sus acciones, que lo arrestaría. Tras el encuentro con Vega, Alejandro se encontró en una encrucijada. Podía desaparecer, aceptar que había ido lo suficientemente lejos y huir con los fantasmas que lo acosaban, o podía llegar hasta el final, cortar la cabeza de la serpiente, sabiendo que probablemente no sobreviviría. Mirando el mapa en su pared, los rostros de Montenegro y el halcón, sintió la mirada de Sofía sobre él. Huir sería traicionar su memoria, dejar su muerte sin el punto final que merecía. La vacilación se desvaneció, reemplazada por una resolución de acero. No retrocedería. Escalaría el conflicto, forzaría un jaque mate sin importar el costo personal. Fue entonces cuando la acción decisiva tomó forma en su mente. Ya no los cazaría en las sombras, los arrastraría a la luz. El senador Montenegro estaba organizando su gran baile de caridad anual, un evento de gala para la élite de la ciudad, transmitido en vivo a todo el país. Sería el escenario perfecto. Allí, en medio del brillo de la hipocresía, Alejandro ejecutaría su acto final. No solo mataría al senador, lo destruiría públicamente, exponiendo cada uno de sus crímenes para que el mundo los viera, usando los propios medios del senador como su arma. Este sería su juicio final, una sentencia transmitida en vivo, donde la nación entera sería el jurado. La preparación para el acto final consumió cada segundo de su existencia. Transformó el almacén en un taller, construyendo los dispositivos necesarios para hackear la transmisión del evento e infiltrarse en la seguridad impenetrable. Cada paso fue meticulosamente planeado, cada contingencia considerada. Sabía que sería una misión suicida. Antes de partir, hizo una última visita a la parroquia del Padre Mateo, no para confesarse, sino para despedirse. Dejó con el sacerdote un paquete que contenía todas las pruebas originales de Sofía y las suyas propias, con instrucciones de liberarlas si él no regresaba. Era su póliza de seguro para la verdad. En la víspera de la gala, mientras hacía sus preparativos finales, uno de sus contactos en el AMPA le envió un mensaje cifrado urgente. El halcón, anticipando un movimiento contra Montenegro, no estaba esperando a ser la presa. Había hecho su propio movimiento preventivo, una jugada cruel y personal para sacar al justiciero de su juego. Había secuestrado a la única persona que a Alejandro todavía le quedaba en el mundo, la única persona que había jurado proteger desde 1900. La distancia, Elena,
El plan de Alejandro, su gran ópera de venganza, acababa de transformarse en una trampa mortal, y él estaba caminando directamente hacia ella. El salón de baile del hotel de lujo era un pozo de hipocresía reluciente, donde los lobos de la ciudad se vestían con pieles de cordero para celebrar su propia codicia bajo el pretexto de la caridad. Alejandro se movió entre ellos como un espectro, la oscuridad en su alma, un contraste flagrante con el brillo de los candelabros de cristal. Su plan estaba en marcha, los nervios tensos como cuerdas de acero. Fue entonces cuando su teléfono móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. La imagen que apareció en la pantalla le heló la sangre en las venas. Elena, amordazada y atada a una silla, con el rostro magullado. Luego, un mensaje de texto. La dirección de un almacén en la zona portuaria. Abandona tu show de marionetas y ven solo. O la chica se une a su hermana. La trampa estaba puesta. En ese instante, el universo de Alejandro se contrajo en una elección imposible. Por un lado, el ápice de su venganza, la promesa hecha sobre la tumba de Sofía. Por el otro, la última chispa de familia que le quedaba, la última conexión viva con el hombre que había sido. Las imágenes de Sofía y Elena se fusionaron en su mente, ambas víctimas de los mismos monstruos. Sacrificar a Elena para completar la misión sería la profanación final de la memoria de Sofía, el acto que lo transformaría irrevocablemente en la misma especie de criatura que cazaba. Una claridad surgió en medio del caos. No elegiría, haría ambas cosas. Activó el protocolo final de su sistema. En 10 minutos, el ataque digital comenzaría, con o sin él. La verdad de Sofía saldría a la luz. Su humanidad, sin embargo, tendría que rescatarla personalmente. Mientras el senador Montenegro subía al podio, su rostro sonriente y carismático llenando las pantallas gigantes del salón, Alejandro dio la orden. La imagen del senador vaciló, se distorsionó y fue reemplazada por un flujo de datos incriminatorios. Extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán, fotos de Montenegro en reuniones secretas con el halcón y el audio nítido de una conversación donde autorizaba el accidente de Sofía. El salón se sumió en un silencio atónito, seguido de un pandemonium de gritos y flashes de cámaras. La carrera, la vida y la mentira de Javier Montenegro fueron ejecutadas públicamente, en tiempo real. Escondido en las sombras, cerca de la salida, Alejandro observó la implosión por un segundo, un sombrío asentimiento a Sofía antes de darse la vuelta y correr hacia la oscuridad, hacia Elena. El almacén apestaba a pescado podrido y agua salada. El halcón lo esperaba en el centro de un círculo de luz, saboreando el momento. Elena estaba allí, como en la foto, el terror en sus ojos. El líder del cartel no era un mero matón, era un director sádico en su propia obra teatral. Aplaudía lentamente la llegada de Alejandro. «Bravo, abogado! ¡Qué espectáculo! Destruiste a mi socio de negocios. Pero la venganza es un juego de dos». Hizo un gesto hacia Elena. «Yo te quité a tu esposa. Ahora te quitaré a su hermana. Y luego te quitaré la vida. Tú no eres la justicia. Eres solo un hombre muerto con una lista de tareas». La guerra psicológica era su arma preferida y la clavaba profundamente en la herida de Alejandro. La violencia estalló sin previo aviso. Alejandro no respondió con palabras, sino con acción. Se lanzó a la oscuridad que rodeaba el círculo de luz, usando las pilas de cajas como cobertura. Los hombres del halcón abrieron fuego, las balas rasgando la madera y rebotando en el metal. El entrenamiento de meses de Alejandro, su disciplina y su furia canalizada, tomaron el control. Se movía con una economía letal, apareciendo y desapareciendo en las sombras, transformando el entorno en su arma. Uno a uno, los sicarios cayeron, víctimas de la precisión brutal de un hombre que ya no tenía nada que perder. Una bala lo alcanzó en el costado, un dolor ardiente que ignoró.
el fuego de la adrenalina y la necesidad de salvar a Elena ardiendo con más fuerza. Finalmente, solo quedaron ellos dos, rodeándose mutuamente bajo la única bombilla que se balanceaba, proyectando sombras danzantes. Alejandro y el halcón, el abogado y el monstruo. La lucha fue salvaje, despojada de cualquier arte o técnica. Fue una confrontación de odio puro. El halcón era más fuerte, un depredador acostumbrado a la violencia física, pero Alejandro era movido por algo más primigenio. Era la personificación del dolor y la pérdida de innumerables víctimas. Cada puñetazo que lanzaba era por Sofía. Cada golpe que absorbía era por la ciudad que el halcón había envenenado. Usando su inteligencia, Alejandro lo atrajo a una zona inestable del suelo, que cedió bajo el peso del cartelero, dándole la apertura que necesitaba. En un último esfuerzo desesperado, gravemente herido y sangrando, Alejandro logró dominar a el halcón. La muerte del líder del cartel no fue limpia. Fue un acto visceral, íntimo, la vida escapándose de sus ojos mientras Alejandro lo sujetaba, asegurándose de que el último rostro que viera fuera el del hombre cuya vida destruyó. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de su propia respiración jadeante y el llanto ahogado de Elena. Tropezó hacia ella, cortando sus ataduras con manos temblorosas. La había salvado. Había cumplido su promesa. Pero al mirar la sangre en sus manos, la sangre de tantos hombres, supo que se había perdido a sí mismo en el proceso. La venganza estaba completa, pero la victoria era solo cenizas. Con la vida de el halcón desvaneciéndose en el suelo inmundo del almacén, Alejandro se apoyó en Elena, su fuerza agotándose con cada gota de sangre que abandonaba su cuerpo. La guió fuera de aquel infierno, hacia el aire frío de la noche. Allí, bajo la tenue luz de un poste de la calle, la encaró, el último vestigio de su antiguo mundo. No había palabras que pudieran explicar el viaje que lo había llevado hasta allí. «No pueden encontrarte conmigo», susurró, la voz ronca por el dolor y el agotamiento. Le hizo prometer que viviría, que continuaría el trabajo de Sofía, pero por el camino correcto. Fue una despedida silenciosa, un adiós a todo lo que amó. Luego, como un fantasma, se disolvió en la oscuridad de un callejón, dejándola a salvo, pero para siempre marcada por la verdad de su venganza. Las sirenas crecieron de un gemido lejano a un aullido ensordecedor. La detective Isabela Vega fue la primera en llegar, su coche deteniéndose bruscamente en la entrada del almacén. Encontró a Elena, en shock y temblando, y la escena de carnicería en el interior. El cuerpo de Ricardo, el halcón Morales, el hombre que había aterrorizado a la ciudad durante una década, yacía sin vida. Para la policía era una victoria. Para Vega era la conclusión de una tragedia. Sus ojos entrenados siguieron el rastro de sangre que se alejaba del epicentro de la violencia, un camino escarlata que pintaba la historia de la huida desesperada del justiciero. Su deber era claro: seguir el rastro, acorralar a su presa y realizar el arresto que cerraría el caso más infame de su carrera. De pie en la salida del almacén, con la radio crepitando en su hombro, Vega miró hacia el callejón oscuro donde desaparecía el rastro de sangre. Pensó en la balanza de la justicia, la misma que Alejandro había usado como símbolo, una balanza que, ella sabía, estaba permanentemente desequilibrada. Arrestar a Alejandro sería arrestar el síntoma de la enfermedad, no la cura. En un acto de comprensión silenciosa, una rebelión contra el sistema roto que ambos combatían, tomó su decisión, cogió la radio e informó de la escena enumerando a los muertos del cartel. Cuando el despachador preguntó por el paradero del justiciero, hizo una pausa y dijo: «No está aquí. Parece que el cartel se destruyó por dentro». Apagó la radio, permitiendo que el fantasma de la justicia desapareciera en la noche.
En las semanas siguientes, la Ciudad de México cambió. La exposición del senador Montenegro desencadenó el mayor escándalo político de la historia del país, resultando en docenas de arrestos y la promesa de una reforma sistémica. La muerte de El Halcón dejó al cartel Los Cuervos decapitado, sumergiendo a Lampa en una guerra interna que, paradójicamente, hizo las calles más seguras para el ciudadano común. El justiciero nunca más fue visto. Para la ciudad, se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia susurrado en los pasillos del poder y un mito de esperanza para los oprimidos. La venganza de Alejandro Castillo estaba completa. Había limpiado la ciudad, pero a un costo terrible, dejando atrás un legado ambiguo y la eterna pregunta: ¿la justicia alcanzada a través de la sangre es realmente justicia? El viaje de Alejandro nos obliga a confrontar qué haríamos si el sistema en el que creemos nos abandonara. Obtuvo su retribución, pero se perdió. En el abismo, un sacrificio que difumina las líneas entre héroe y monstruo. Historias como la suya son un espejo de nuestra propia sed de justicia y los límites de nuestra humanidad. Si crees que narrativas como esta necesitan ser contadas, que estas cuestiones difíciles necesitan ser exploradas, te pido que te suscribas. Tu suscripción nos ayuda a continuar siendo una voz para los silenciosos, asegurando que el eco de estas luchas nunca desaparezca. El destino de Alejandro sigue siendo desconocido, un fantasma vagando por las cicatrices de una ciudad que salvó y destruyó.